En el año 2016 y comienzo del 2017, la doctora María Luisa Piraquive recibió más de 20 reconocimientos por parte de diferentes entidades gubernamentales, alcaldías locales y las fuerzas militares por el trabajo social y de ayuda humanitaria que viene realizando a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Entre ellos, la medalla Orden al Mérito Ciudad de Pradera, entregado a la doctora María Luisa Piraquive por el alcalde del municipio de Pradera, Valle del Cauca, doctor Henry Devia Prado. Mayor galardón honorífico del municipio por el invaluable trabajo social y de ayuda humanitaria que viene desarrollando la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Su presidenta y fundadora es la doctora María Luisa Piraquive, mujer destacada y ejemplar, con una labor social de más de 45 años al servicio de los más necesitados. Que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno se ha comprometido con la inclusión social y productiva de las personas en situación de discapacidad del municipio a través de la aplicación del método diseñado por la doctora María Luisa Piraquive denominado Descubrir la capacidad, una oportunidad. Igualmente, el comandante de la Fuerza Naval del Oriente, almirante Gabriel Pérez Garcés, y la gestora social Melcy Álvarez León, en compañía del gobernador del Vichada, Luis Carlos Álvarez, entregaron 2 reconocimientos a la doctora María Luisa Piraquive por la labor social realizada en la región y la jornada de apoyo fronterizo colombo-venezolana realizada en Puerto Carreño, Vichada, donde se brindaron más de 2.400 atenciones médicas especializadas a 1.300 venezolanos y habitantes de la frontera que se desplazaron desde diferentes lugares como Caracas, Maracaibo, Miraflores y de los estados fronterizos de Amazonas, Apure y Bolívar. Viendo todas las necesidades que se han presentado, la doctora María Luisa Piraquive tuvo la iniciativa de poder llevar ayudas a las personas venezolanas. Nos contactamos con la Armada Nacional, inmediatamente tuvimos respuesta y empezamos entre las 2 instituciones a organizar la estrategia. Pudimos ya contactar Cancillería colombiana con Cancillería venezolana, se vinculó la gobernación del Vichada, la administración municipal y algunas instituciones. En mi casa no había comida y hoy, bueno, gracias a Dios tengo un mercado bueno. Me atendieron en medicina general, me dieron los medicamentos que necesitaba para mi riñón, que lo tengo ahorita con unos cálculos. Gracias a Dios todo me salió bien, había la medicina que andaba buscando, gracias a Dios y a estos médicos que estuvieron hoy aquí. Adicionalmente, se entregaron 6 toneladas de ayuda humanitaria a 600 familias que recibieron mercados con alimentos no perecederos, elementos de primera necesidad y sillas de ruedas. Bueno, la verdad que primeramente quiero darle gracias a Dios y por supuesto a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, quienes han hecho esta jornada de acción social, una jornada humanitaria internacional. Internacional porque yo, a pesar de ser venezolano, me encuentro aquí. Expresarle a la doctora María Luisa Piraquive un saludo de reconocimiento, de agradecimiento para usted y todo su grupo de trabajo de la Fundación. Lo hago en cabeza de fuerzas militares que trabajan en esta región del país, pero me tomo la vocería de los pobladores de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, que el día de hoy, pues ayer, han recibido los beneficios de su fundación. Por otro lado, en el sur de Bolívar, luego de realizar una brigada de salud articulada con la 5ª Brigada de la 2ª División del Ejército Nacional a través del Batallón de Selva número 48, donde se brindaron más de 2.000 atenciones médicas especializadas a cerca de 900 cimiteños. El alcalde de Cimití, Alberto Ramírez Cardona, hizo entrega de las llaves del municipio y de una placa a la doctora María Luisa Piraquive, exaltando su labor en beneficio de los habitantes de esta población. Las llaves de este municipio las entregamos a la doctora María Luisa porque ella nos ha hecho una labor que esto va a quedar en la historia de Cimití, porque aquí nadie, durante todos los 205 años que tiene Cimití como municipio,
Nadie había hecho una labor tan linda como la que hizo la doctora María Luisa, trayéndonos todos estos profesionales acá. Allí mismo, la Segunda División del Ejército Nacional, su grupo de asesoría estratégica y el batallón de selva número 48 hicieron entrega del escudo de armas en señal de agradecimiento a la fundación. Y en Juan Chaco Buenaventura, el comandante del Grupo Naval del Pacífico hizo la entrega de su escudo de armas a la doctora María Luisa Piraquive por la jornada de asistencia humanitaria realizada con la Armada Nacional, la cual contó con un amplio despliegue logístico por aire con el avión ATR, helicópteros y apoyo fluvial para beneficiar a las comunidades indígenas Huaunán, Unión Balsalito, que desde hace más de 5 siglos viven en el litoral San Juan en el Chocó, donde el buque Golfo de Tribugá y la Escuela de la Unión Balsalito fueron adecuados para brindar más de 1.800 atenciones médicas especializadas a 1.400 personas, con toma de citologías y procesamiento inmediato de las muestras, laboratorio clínico y exámenes especializados como electrocardiogramas y audiometrías. Quiero pues como alcalde del litoral del San Juan mandarle un gran saludo de agradecimiento a la doctora María Luisa Piraquive, ya que ella es la promotora, la gestora, la impulsadora de que este personal de la Fundación María Luisa de Moreno hoy esté aquí en el territorio litoralense. Adicionalmente, se hizo la entrega de más de 2.500 ayudas entre mercados con alimentos no perecederos y juguetes para los niños a las familias del resguardo indígena Huaunán y de otros lugares circunvecinos como la comunidad indígena Pichima, desplazados por la violencia, habitantes afrodescendientes de Docordó y niños de Juan Chaco en Buenaventura que han sido afectados por la reciente ola invernal. Para la doctora María Luisa Piraquive, de parte, pues, en nombre del señor comandante de la Armada, de la Dirección de Acción Integral y nosotros en la Fuerza Naval del Pacífico, agradecerle mucho todo ese sentimiento, amor propio que tiene por nuestros compatriotas en estos puntos tan lejanos de nuestra geografía y reiterarle nuevamente que la Armada Nacional está muy atenta a cualquier necesidad, cualquier coordinación y cualquier tipo de actividades que pues en un futuro próximo sé que las vamos a desarrollar. Muchísimas gracias. Salud de María Luisa, man in María Neminam de Puitara, wey. María Luisa Curao, man gapadam, man wey, paina wey ninchisim, ma onen. Muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Porque ayudar es nuestro trabajo. Fundacionmarialuisa.org